nosotros como cristianos, un libro que echa todas las bases, Señor, de las doctrinas y de la historia de salvación que se desarrolla posteriormente en toda la Biblia. Gracias, Señor, porque en este libro vemos tu majestuosidad de una manera muy clara, muy diciente, Señor. Gracias porque en este libro, Señor, vemos la grandeza de tu obra, Señor, y también la magnitud de la eh, obra que encomendaste al ser humano. Y gracias por este capítulo 2 de Génesis, donde estamos aprendiendo la forma particular en la que tú creas el hombre, la forma en que tú lo colocas, Señor, para que gobierne en la tierra, para tu gloria y tu honra, Señor. La forma como tú estableces el hogar, la pareja, la familia, Señor, y tenemos muchas lecciones que aprender en el libro de Génesis y en este capítulo 2 en particular. Te pedimos que nos des una mente ágil, Señor, que podamos concentrarnos, Señor, en lo que estamos aprendiendo, que el cansancio no nos venza y sobre todas las cosas, Señor, que tu palabra moldee nuestra manera de pensar para que también nuestra manera de vivir sea conformada a tu voluntad, Padre Celestial. Te lo agradecemos y te lo pedimos en los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, queridos hermanos, la semana pasada dejamos nuestro estudio en Génesis capítulo 2, versículo 7. Estuvimos haciendo unas consideraciones generales de esta nueva sección de Génesis que comenzó en el capítulo 2, versículo 4 y que en la Biblia hebrea va hasta el capítulo 6. Y nosotros hemos decidido estudiarla en diferentes secciones más pequeñas que sean manejables y que podamos abordarlas de una mejor manera para poder entender lo que Dios tiene para nosotros aquí en el Génesis. De manera que comenzamos en primera instancia en esta gran sección a considerar la creación particular del ser humano, que básicamente es todo el capítulo 2, es decir, desde el capítulo 2, versículo 4 hasta el final de este capítulo. Moisés ha abandonado la narración cósmica, la creación de todas las cosas y ahora aborda algo particular que es la creación del hombre. La semana pasada, en la última clase, nos dedicamos un poco a asuntos técnicos, un poco a asuntos gramaticales de las divisiones. Era necesario para que pudiéramos entender bien este capítulo dentro del contexto general de la narración de Moisés y también para que tuviéramos en nuestra mente argumentos con relación a ciertas falacias que hay en las interpretaciones del Génesis, sobre todo dentro del campo liberal, que ven esta narración como una simple repetición o como un documento que proviene de otro autor. Pero habiendo adelantado esos asuntos y habiendo visto el marco general de lo que es la creación acá en el capítulo 2, bueno, llegamos al asunto particular de la creación del hombre allá en el versículo 7. Así que vamos a ingresar ya en nuestro estudio allá en ese capítulo 2, versículo 7. Vamos a colocar las diapositivas para que entonces podamos atender ya a lo que queremos señalar en esta noche. El versículo dice así, capítulo 2, versículo 7 de Génesis. Entonces formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló. Este es nuestro texto. Aquí nos encontramos nosotros entonces en nuestro análisis del Génesis. Bien, inicialmente, o retomando nuestro estudio, quiero que noten el uso de la palabra Adán acá, o como aparece en el español, creó Dios al hombre. Observen muy bien que como hemos traducido acá en el español, así aparece en el hebreo, es decir, aparece la palabra, el sustantivo Adán, en este caso en español hombre, con el artículo definido.
¿Eso qué quiere decir? Bueno, que aún Moisés tiene en su mente el sentido genérico de esta palabra. Es decir, este hombre que Dios va a crear, sí, como un individuo, en realidad en la narración es el comienzo de toda la raza humana. Es un hombre histórico, pero es el primer hombre y el representante de la raza humana. Va a ser el padre de todo el género humano. De manera que en la mente de Moisés todavía está la raza como un todo, como lo había expresado en el capítulo 1. Una raza que sí comienza como con un individuo, pero como lo va a explicar Pablo en Romanos capítulo 5, en ese individuo está toda la raza. De manera que es difícil en este capítulo 2 decidir cuándo debemos traducir la palabra hebrea Adán como hombre, en ese sentido genérico, o como Adán, ya particularizando o individualizando, ya entonces como un nombre propio referido al primer hombre que Dios creó. La decisión que nosotros hemos tomado en nuestra traducción es mantener la traducción genérica hombre hasta el versículo 20, Génesis 2:20. Hasta ahí vamos a mantener la palabra Adam hebrea traducida como hombre. Y a partir del versículo 23 ya la vamos a personalizar y la vamos a utilizar como nombre propio Adán, como lo tenemos en la versión Reina Valera 60, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión? Bueno, porque a partir del versículo 23 ya aparece otro individuo de la raza humana, que es Eva, la primera mujer, la esposa de Adán. Ahí en ese momento ya es claro una identidad individual de ese primer hombre. Entonces, para que sepan cómo estamos tratando acá la traducción de la palabra Adán. De paso, pues noten que esa palabra Adán hebrea puede tener diferentes significados. Ya entonces notamos aquí dos significados en Génesis. El primer significado es un significado genérico, la humanidad, y un segundo significado es un nombre propio, el nombre del primer hombre que Dios creó. Bueno, avancemos en la diapositiva. Entonces, ahora, a la luz de lo que nos está diciendo Génesis 2:7, podemos comparar esto con lo que habíamos leído en Génesis capítulo 1, versículo 27. Es decir, en Génesis 1:27, Moisés nos habló de la imagen de Dios en el ser humano. Ese fue el punto central, el asunto crucial allá en el capítulo 1, versículo 27. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Ahora, en este capítulo 2, versículo 7, Moisés nos va a hablar de la constitución del ser humano, cómo está compuesto ese ser humano, y pues lo hace a través de la manera como nos narra la creación específica del hombre por parte de Dios. Y para decirlo de una manera sucinta, de una manera resumida, lo que Moisés nos dice es que el hombre es una unidad compuesta de dos elementos, uno material y otro espiritual. Es una unidad compuesta, repito, de dos elementos, uno material y otro espiritual. Aquí hay entonces un doble énfasis. El primer énfasis es este. El hombre es una unidad, o sea, cada ser humano es un solo ser. Y aquí entonces enfatizamos la unidad, la unidad. Es importante entender esto, porque a veces en el debate del tricotomismo o dicotomismo, es decir, de si el hombre está compuesto por dos elementos o tres elementos, se sobreenfatiza el aspecto de los elementos constitutivos del ser humano y se deja de lado la unidad. Y algo que muestra claramente la Biblia, y este versículo en particular, es que cada ser humano es un solo ser, es una unidad. Al 1:27. Perdón un momento, ajustamos la diapositiva. Más adelante me estás atrasando. Ya un momento y ya ajustamos la diapositiva. No, para atrás. Mucho atrás. Donde arriba diga 2:7. Más atrás, un poquito despacio. Uno más. Más. Ahí. Ya listo, gracias. Entonces, les decía que es importante enfatizar la unidad.
si bien entendemos que sí, el ser humano tiene elementos constitutivos, lo más importante según la Biblia es la unidad de ese ser humano. Y explico por qué. Voy a dar una sola razón, después, mientras avancemos en el capítulo, vamos a considerar otras cosas. Pero la muerte que va a entrar en el capítulo 3 entra como un accidente, entra como algo que no era original en el ser humano. Y la muerte, como la describe el apóstol Santiago, es la separación del cuerpo y del alma, o sea, de la parte material y de la parte inmaterial en el ser humano. Esa separación que produce la muerte no es natural. De manera que como creyentes nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Y de hecho la Biblia dice que todo ser humano va a resucitar, no solo creyentes, sino también no creyentes. ¿Por qué razón? Porque ese estado, como se le ha llamado, estado intermedio entre la muerte y la resurrección, donde los seres humanos quedan separados en sus partes constitutivas, no es natural, no es lo original. De manera que los seres humanos necesitan experimentar la resurrección para que de nuevo esa separación sea restituida y sean sean un individuo cada uno, ¿no? Entonces, lo primero que yo quería enfatizar es eso, es ese aspecto de unidad. ¿Cómo lo expresa Moisés? Bueno, ahí en el versículo Moisés dice, y fue el hombre un alma viviente. Es decir, el resultado de esos dos elementos constitutivos es un solo ser. Adán no es un ser partido dividido, no, Adán es un solo ser, ¿cierto? Pero, claro, el texto sí nos enseña entonces que hay dos elementos constitutivos en el ser humano. Uno, como ya dije, uno material y otro espiritual. Hay un elemento en el ser humano que viene de la tierra y hay otro elemento constituyente que viene de Dios. El polvo es de la tierra, que es su parte material, es hecha del polvo de la tierra, y el otro que le da el elemento de vida, que es lo espiritual, proviene directamente de Dios. Ahora, esto significa que el hombre está tanto unido con la creación como con el creador. De hecho, el hombre es el puente entre los dos. El hombre es el puente entre Dios y la creación. Porque de acuerdo con el capítulo 1, versículo 27, donde se nos dice que el hombre es la imagen de Dios, entonces el hombre es el representante de Dios en la tierra. Dios se relaciona con la creación a través del hombre. Entonces note cómo eso es enfatizado ahí en Génesis 2:7, en el hecho de que el hombre es tomado de la tierra, claro que sí tiene una unión orgánica con la tierra, pero su elemento interno proviene de Dios. Entonces, el hombre es un ser especial y es el mediador entre Dios y la creación. Y eso significa que el hombre es entonces el regente o el vicerregente o el que gobierna en nombre de Dios y para Dios. Antes del soplo divino, entonces el hombre era simplemente, por expresarlo de alguna manera, un muñeco de barro. Fue solo a través del acto divino, del soplo divino, que esa figura de barro que Dios forma pasa a ser un ser viviente o, como dice literalmente el texto hebreo, un alma viviente, es decir, un ser vivo. Ahora, esa expresión, alma viviente, y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente, une al hombre con la creación inanimada. Sí, el hecho de que el hombre fue creado del polvo de la tierra lo une con la creación inanimada, ¿sí? Entonces el hecho de que el hombre es un alma viviente lo une con la creación animada, es decir, con los animales. Recuerden que eso ya lo vimos en Génesis 1, 20, 21, 24 y 30. Allá explicamos lo que significa esa expresión alma viviente. Lo que significa es que son seres que tienen la capacidad de moverse y la capacidad de respirar. El hombre tiene esa misma característica que el animal. Entonces es interesante que Moisés utilice la misma descripción tanto para el hombre como para los animales. La descripción de que los dos son almas vivientes. ¿En qué sentido? Repito, en el sentido de que tanto hombre como los animales tienen la capacidad de moverse, son motrices, pero además respiran, ¿sí? Entonces, el hombre está unido tanto a la creación inanimada
tierra, minerales, etcétera, como a la creación animada, es decir, a los animales. Asimismo, que el hombre haya sido tomado del polvo de la tierra, lo une entonces con la creación inanimada. Existe, como ya dijimos entonces, una relación inquebrantable entre el hombre y la creación. Pero esa relación, en el pensamiento del autor de Génesis, no es de igual a igual. Porque en primer lugar, el hombre no fue producido por la tierra, ni por el mar como los animales. Recuerden que Dios dijo, produzca la tierra, Dios dijo, produzcan los mares. En el caso del hombre no es así, sino que Dios interviene directamente para la creación del hombre. Entonces sí hay semejanzas, pero claramente Moisés nos muestra las diferencias fundamentales entre el hombre y el animal. Pero en segundo lugar, porque la vida del animal no provino del soplo de Dios, simplemente del mandato de Dios. Dijo, los mares produzcan, y entonces los mares produjeron animales vivientes. La tierra produzca, la tierra entonces produjo animales o seres vivientes. En el caso del hombre, la vida del hombre proviene directamente del soplo divino. Y eso señala una diferencia abismal entre el hombre y la creación. A diferencia de la creación animal, Dios se toma el tiempo para formar al hombre con sus propias manos, entre comillas, ¿no? El antropomorfismo en este versículo es muy sugestivo, ¿no? Porque el texto dice que Dios formó, o sea que como si Dios tuviera manos, se toma la tarea de moldear ese barro y darle forma de hombre. De manera que el hombre fue una creación directa, en sentido estricto, directa de Dios. Los animales no fueron creación directa en ese sentido estricto. Fue creación directa de Dios, sí, porque es Dios el que da la orden, pero fue el mar y la tierra los que lo produjo. Aquí, literalmente, el hombre es una creación de Dios, directa de Dios. También, aunque el hombre es un alma viviente como los animales, no lo es en el mismo sentido ni de la misma forma. Repito, aunque el hombre es un alma viviente como los animales, no lo es ni en el mismo sentido ni en la misma forma. Explico, de los animales simplemente se afirma que son almas vivientes. Esa es la afirmación que aparece allá en Génesis capítulo 1. Mientras que del hombre se afirma que por el acto divino y el influjo, el soplo de Dios, el hombre llegó a ser un alma viviente. Noten la diferencia entonces tan fundamental. Específicamente, el centro de vida en el animal y en el hombre tienen un origen distinto, un origen diferente. En el animal, el centro de vida es netamente físico. Es eso, o sea, cuando un animal muere, simplemente fue que su organismo dejó de funcionar. Simplemente fue eso, dejó de respirar. En el caso del hombre, su centro de vida, su vida se origina desde dentro. Su centro de vida es espiritual y se originó del soplo divino. Cuando un hombre muere, lo que sucede no es que su cuerpo deja de trabajar. Eso es resultado, eso es consecuencia. Lo que sucede es que su parte material se separa de la parte inmaterial y el resultado de eso es entonces que el cuerpo deja de trabajar. Noten, y eso lo vamos a ver en Génesis 3, noten entonces que en el hombre primero la muerte espiritual y luego la muerte física. En el animal no puede suceder así porque el animal no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene centro de vida espiritual. Su vida es netamente física y eso se va a explicar mucho mejor en el resto del capítulo. Avancemos con la diapositiva. ¿A qué se refiere el relato con aliento de vida? Porque el texto nos dice que Dios sopló en su nariz, o sea, en la nariz del hombre que acaba de crear, que en ese momento era solo barro, una forma de barro, dice el texto que sopló aliento de vida en el hombre. No está muy claro, en realidad el texto no nos da una explicación acerca de qué significa ese Nismat Hayim, ese aliento o ese soplo vital.
Aunque si miramos el contexto posterior, hay una sugerencia que nos puede guiar por algún camino. Y es la sugerencia de que es una dotación especial de parte de Dios al hombre para que el hombre ejerza ciertas tareas, ciertos roles diferentes a los animales. Eso es lo que nos indicaría el contexto. No hay nada más específico aquí entonces en el contexto. Lo que narra el resto del capítulo es que debido a ese soplo divino, como veníamos diciendo, entonces el hombre es diferente a los animales. De manera que los animales son traídos por Dios a Adán para que Adán les ponga nombre. Eso implica señorío. Pero además implica ejercicio racional, que no lo tienen los animales. Adán tiene la capacidad de catalogar, de mirar animales y quizás diríamos nosotros en una terminología moderna, de mirar las características físicas para hacer catálogos taxonómicos y colocar nombres que sean coherentes con esas distinciones físicas que él está viendo, ¿no? Pero además Dios le da mandamientos al hombre, le dice que labre la tierra, que guarde el Edén. Todo eso entonces implica que el hombre tiene capacidades que Dios le ha dado para que cumpla todos esos roles. Finalmente, vamos a notar que en Génesis capítulo 2, Dios le da un mandamiento moral al hombre. Es decir, el hombre queda bajo una obligación moral delante de Dios. El hombre tiene entonces responsabilidad moral, capacidad de responder con obediencia o desobediencia al mandamiento divino. Eso, repito, no lo tienen los animales. Entonces, vemos que el hombre señorea sobre la creación y sobre la creación mineral porque labra y guarda el jardín. Pero además señorea sobre la creación animal porque le pone nombres a esos animales. También entonces se nos enseña que Adán tiene obligaciones morales y esas, repito, no son capacidades ni roles que fueron asignados a los animales. Entonces, si vamos a buscar una razón para esas distinciones que aparecen en Génesis capítulo 2, lo único que encontramos en el contexto es lo que estamos leyendo en Génesis 2:7. El hecho de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios por medio de ese soplo divino. Entonces, en cierta medida, Génesis 2:7 es como una especificación, una aclaración de lo que Génesis 1:26 al 28 dijo. Allá dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza, e hizo Dios al hombre a su imagen conforme a su semejanza. No nos dice nada más, ¿sí? Allá está asociado al hecho de que el hombre va a multiplicar, va a llenar la tierra y va a sojuzgar la tierra. Ahora parece un poco más claro el asunto acá, que ese soplo divino le coloca al hombre estas capacidades para que desarrolle una función fundamental en la creación. El hálito de vida, el soplo de vida que recibió directamente de Dios, entonces implanta en el hombre esa imagen y semejanza y lo dota, lo capacita para que pueda realizar estos roles. Evidentemente el hombre entonces se parece a Dios. Si miramos al Dios de Génesis 1, ahora el hombre se parece a Dios porque va a realizar esos roles o esas tareas que vimos en Dios en el capítulo 1. Juan capítulo 2 habla de algo semejante. Y bueno, yo solo lo quiero mencionar y quiero evitar tomar vuelos teológicos acá y separarnos del piso de Génesis para de pronto divagar o sacar conclusiones que no están en Génesis. Pero es interesante que Génesis capítulo 20, versículo 22 diga, y habiendo dicho esto, Jesús, habiendo dicho esto, les da unas instrucciones a los discípulos, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Y es como si se retomaran las palabras del Génesis. Están los discípulos, está el Dios hecho hombre, y hay un soplo de vida que es el Espíritu Santo, que vemos aquí en Juan al Dios hombre soplando su Espíritu Santo a sus discípulos. Obviamente les está proveyendo vida espiritual, pero particularmente de acuerdo al contexto de Génesis capítulo 20, una capacitación especial
para la obra que ahora les ha encomendado. ¿Cuál es la obra que les encomienda ahora? La obra que les encomienda ahora es la Gran Comisión. La Gran Comisión es: vayan, prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Es muy interesante entonces esa relación entre nuestro texto, Génesis 2:7, y Juan capítulo 20, versículo 22. Pero eso sí, evitemos pensar más allá de lo que está escrito. Continuemos, vayamos ahora a Génesis capítulo 2, versículos 8 al 14. Ahí tienen el texto en la diapositiva para que lo lean. Génesis capítulo 2, voy a leer del versículo 8 al versículo 14. Plantó pues Jehová Dios un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que formó. E hizo brotar Jehová Dios del suelo todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, además el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y un río salía de Edén para regar el jardín, y de allí se dividía y se convertía en 4 brazos. El nombre del primero es Pisón, el cual rodea toda la tierra de Ávila, allá hay oro. El oro, pues, de aquella tierra es bueno, allí también hay bedel y piedra de ónix. Y el nombre del segundo río es Gihón, que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, este rodea el oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ahora el escritor nos ubica al oriente de la tierra, en un lugar que se llama Edén. En ese lugar Dios planta un jardín que va a ser el hábitat inicial del ser humano que recién creó. La descripción de los ríos y del Edén, pues digamos que no es una descripción trascendente, no es fundamental para el entendimiento del texto, a no ser por el detalle de las bondades de aquel jardín. Esas bondades de las que está llena el jardín le merece su nombre. Se llama el jardín del Edén. La palabra Edén significa en hebreo delicia o cosa placentera. Por ejemplo, en el Salmo 36:8 usted va a encontrar ese significado. Anótelo y luego mírelo con detenimiento. Salmo 36:8, allá aparece la palabra hebrea Edén. Y se refiere a algo que es delicioso y placentero. Y la descripción, pues, claramente nos muestra que era así. Pero hay otro detalle que sí es más importante y más relevante acá. Y es la mención de 2 árboles específicos. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Más adelante vamos a ir a considerar esos 2 árboles. La referencia geográfica al oriente, dice el texto, tal vez, muy probablemente, tiene como punto de referencia el lugar de donde el hombre fue tomado. Es decir, Dios crea al hombre y hacia el oriente de ese lugar donde tomó el hombre, formó Dios al hombre, es que Dios planta el jardín. Ahora, ahí hay algo claro. Entonces, Adán no fue formado en el Edén. Fue formado fuera del Edén y expuesto allá dentro del Edén. El lugar que Jehová Dios planta, es decir, enclava, más que siembra, eso significa la palabra hebrea, enclavar, anclar, colocar en un lugar porque era un lugar incluso cerrado, es denominado como un jardín. La palabra hebrea para jardín, gan, quiere decir huerto, y más específicamente un lugar de cultivo de plantas para el consumo humano, algo así como una huerta, sería una buena traducción. Y probablemente era un lugar protegido. Usted puede mirar luego Primera de Reyes 21:2, donde se utiliza la misma palabra y muestra todas estas connotaciones de la palabra hebrea. La descripción de estos versículos indica que así era, que era un jardín y que estaba cercado, pero Génesis capítulo 3, versículos 23 al 24 apoyan esta idea aún más, es decir, que era un lugar cerrado. Recuerde que en Génesis 3, 23 al 24, Dios expulsa al hombre del Edén, lo saca afuera, hay un estar dentro y un estar fuera del Edén, y además coloca a la entrada del jardín querubines para que cierren esa entrada. Entonces noten que según esas descripciones tenía una entrada. Todo eso implica entonces que era un lugar cerrado. La Septuaginta, por su parte, traduce la palabra hebrea gan por paradisos.
Esa palabra griega paradisos proviene de una palabra persa que significa lugar de recreo. Noten que la Septuaginta pues hace una traducción bien consistente con lo que el término significa en el hebreo. Y paradisos es el lugar de bendición, según el Nuevo Testamento, el lugar donde están los redimidos disfrutando ya del goce celestial. Por ejemplo, Lucas 23:43, Jesús le promete al ladrón arrepentido que hoy estaría con él, con Cristo, en el paraíso. Es el lugar donde está Cristo y es el lugar de reposo, de descanso. Segunda de Corintios 12:4, el apóstol Pablo dice que él tuvo visiones del paraíso, refiriéndose al lugar de la presencia especial de Dios. Y Apocalipsis 2:7 tiene la promesa del paraíso para aquellos que venzan por medio de la sangre del Cordero. Realmente, la descripción sí nos muestra que este era un Edén, o sea, un paraíso, un jardín y un lugar de deleite, en todo el sentido de la palabra. Es decir, si alguna vez hubo un paraíso en la tierra, ese era el paraíso. Y por eso nosotros tenemos el significado del Edén con ese sentido de paraíso. Moisés quiere dejar bien en claro las condiciones sin iguales en las que vivió el primer hombre. Había allí todo tipo de frutos agradables a la vista y buenos para comer. También abundaba en riego, de manera que el trabajo para Adán sería bien sencillo y placentero. Además, se menciona la presencia de piedras preciosas. El texto menciona varias piedras preciosas, el bedelio, el ónix, etcétera. Algunas de esas palabras no han sido encontrado su significado con precisión. No se sabe exactamente a qué tipo de piedras se referían. Las traducciones varían entre uno y otro término, pero lo que es evidente es que eran piedras preciosas, agradables, hermosas, de colores vistosos y que habían grandes cantidades allá en el paraíso. Posteriormente, el verso 19 añade un detalle más a este relato paradisíaco. El versículo 19 dice que Dios puso allí muchos animales que completaban ese cuadro maravilloso. Pero, como les dije anteriormente, en esta narración sobresalen dos árboles que son mencionados específicamente. El primero es el árbol de la vida que se encontraba en medio del jardín. Según las palabras de Eva en Génesis 3:3, el árbol del conocimiento del bien y el mal también se encontraba en medio del jardín. Entonces, estos dos árboles estaban en medio del jardín. Muy probablemente uno al lado del otro. Eran árboles frutales. Entonces, este árbol de la vida debemos entenderlo literalmente como un árbol frutal, como los demás árboles que Dios creó en el jardín, pero tenía un carácter especial. Tanto el término que lo describe como la especificación geográfica indican que este era un árbol real y físico. Esto es algo que debemos insistir, hermanos. Era un árbol real, físico, como cualquiera de los otros que estaban allá en el jardín. No era algo especial. No, tampoco podemos entender, violando la interpretación literal del texto, esto es una narración, tampoco podemos pensar que son símbolos del bien o del mal o algo así. No, estamos hablando de árboles literales, pero que Dios los rodea de algo especial, de un significado especial. La palabra que se utiliza aquí, Hayim, para vida, es un plural majestático, un plural de majestad. Recuerden que ya hemos visto varios plurales de majestad en el Génesis. Un plural de majestad en el hebreo es un plural que transmite intensidad, grandeza. ¿Cómo expresan los hebreos conceptos muy amplios? Los expresan a través del plural. Elohim, Dios. Magin, mares. Shamayim, cielos. Todos esos son plurales de intensidad. Vida es un plural de intensidad en el hebreo, porque es un concepto grande, maravilloso y majestuoso para ellos. Es la misma palabra entonces que aparece en el versículo 7 cuando Dios dice que sopló en el hombre aliento de vida. Note que el hombre ya tenía vida, aliento de vida. Dios ya le había soplado ese aliento vital. ¿Sí?
Eso quiere decir que este árbol no era el árbol que le proporcionaba ese tipo de vida. Hay algo especial acá. El texto dice que este es el árbol de vida. Observe muy bien ese de, esa preposición de en español que señala una asociación genitiva en el hebreo. Eso puede entenderse como que produce vida o que hay vida en el árbol. Es obvio que la referencia aquí no es a la vida física o natural. Repito, es obvio, avancemos la diapositiva, por favor. Es obvio que la referencia aquí no es a la vida física o natural. Él ya la había recibido por el soplo divino. Y además porque esa vida física la sustentaba Adán era comiendo de todos los árboles del huerto. Muchos árboles que Dios colocó allá. Esos otros árboles eran la comida que proveían el sustento de la vida física del hombre. Las palabras del capítulo 3, versículo 22, nos llevan por un buen camino en la interpretación del término vida. Observen lo que dice Génesis 3, 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahora Dios toma las precauciones necesarias para que no tome en esa condición ahora caída, no tome a Adán y Eva, tomen de ese árbol de la vida. Es un árbol que suministraba entonces vida espiritual, vida eterna, vida permanente. Esa es la connotación entonces de este árbol, ¿no? Una vida que Adán recibió de Dios. Adán recibe no solo vida física de parte de Dios, recibe vida espiritual de parte de Dios. Pero Adán tiene un mandato acá para que esa vida que Dios ya le ha proporcionado sea una vida permanente. En el sentido entonces que nosotros entendemos vida eterna. No es claro en nuestro pasaje si ese carácter era intrínseco en el árbol, era propio del árbol, o sea, comer ese fruto tenía ya insertado vida espiritual o era un sentido transferido. Es decir, si el fruto tenía la virtud de proveer vida eterna o si era el acto como tal de comer del fruto, lo que era considerado como Dios merecer la vida eterna. Definir eso no es posible en el texto no lo aclara, no hay manera de definirlo en el texto, pero lo que sí es claro es que esa virtud del árbol provenía directamente de Dios, porque el Dios es el que le da ese carácter. Pero sí, cuando lo miramos en otros textos de las Escrituras, se aclara esta pregunta. Observemos, por ejemplo, Apocalipsis 2:7. No está en la diapositiva, lo voy a leer, pero si usted tiene su Biblia, búsquelo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vuelve a aparecer el árbol, después de mucho silencio en la Biblia, aparece allá el árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Apocalipsis 22, 2. Si usted tiene Biblia, por favor, búsquelo allá. Apocalipsis 22, 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya en la tierra transformada, en los cielos nuevos y tierra nueva, ya todos los que hayan entrado a esa creación renovada van a tener el derecho total y absoluto a comer de ese árbol. Y Apocalipsis versículo 22, capítulo 22, perdón, versículo 14, Apocalipsis 22, 14, que puede ser comparado con Ezequiel 47, 12. Ezequiel 47, 12. El texto de Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Solo los que entraron a esa ciudad tienen derecho al árbol de la vida. Los que quedan fuera no.
¿Y cómo entraron a esa ciudad? ¿Cómo entraron a esa creación renovada? Entraron por medio de haber lavado sus ropas. Aquí entonces, en estos textos de Apocalipsis, de nuevo encontramos el árbol de la vida, relacionado ahora a la vida eterna, pero de manera más explícita, y se presenta como la recompensa para aquellos que venzan y laven sus ropas. Ahora, recordemos muy bien que Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, nos dice que Jesucristo es el que nos lavó con su propia sangre, que nuestros pecados fueron lavados por medio de la sangre de Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice que es por medio de la sangre del Cordero que nosotros logramos la victoria. Es decir, estos victoriosos que están ya disfrutando del árbol de la vida, plenitud, sin ningún tipo de restricción ni amenaza, que han lavado sus vestiduras, son aquellos que están unidos a Cristo por la fe. De manera que, a la luz del resto de las Sagradas Escrituras, podemos entender que aquel árbol tenía una función sacramental. Repito, esta es la idea fundamental. Estamos hablando de un árbol físico real, el árbol de la vida ya en el Edén, ¿cierto? Pero ese árbol tenía una función sacramental. Es decir, representaba la promesa de vida eterna para la humanidad. Representaba la promesa de vida eterna para Adán y sus descendientes. Repito, Adán ya tenía esa vida, Dios se la sopló, pero acá entonces el hombre estaba bajo una condición para que esa vida fuera confirmada y la obtuviera para siempre. Promesa que Adán no alcanzó, pero promesa que finalmente fue alcanzada por nuestro bendito Salvador y está al alcance de todos aquellos que ponen su fe en él. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O como dice también Juan al final de su evangelio, capítulo 20, versículo 31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y el Nuevo Testamento tiene mucho que decir acerca de esto, ¿no? Es la oferta gratuita de Dios a todos los hombres por medio de Jesucristo, para que por la fe seamos unidos a Cristo y así obtengamos la vida eterna. El otro árbol que se menciona específicamente es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al parecer, como les dije anteriormente, los dos árboles estaban uno al lado del otro, pero su apariencia o la de sus frutos tuvo que ser distinta. ¿Sí? O sea, Dios los está distinguiendo por nombre, pero debió haber una manera en que el hombre pudiera distinguirlos. Este árbol es protagonista en los capítulos 2 y 3, el árbol del conocimiento del bien y el mal. En 2:9, en 2:17, pero también se menciona en capítulo 3, versículo 3 y versículo 22. E implícitamente aparece mencionado en Génesis 3:3, 3:4, 5, 6, 11 y 12. O sea que en toda la narración de Génesis 2 y 3 aparece con más relevancia este árbol que el árbol de la vida. Y seguramente es por el hecho de que el hombre comió fue de este árbol, perdió el derecho al árbol de la vida. Y vamos entonces a dejar los comentarios acerca de este árbol para el capítulo 2, versículo 17, o sea, cuando lleguemos al versículo 17 de este mismo capítulo. Para cerrar estos versículos, entonces, tengamos en cuenta que la descripción geográfica del Edén, con los nombres de los 4 ríos, ¿sí? Hidekel es el Tigris, así se le va a llamar en el resto del Antiguo Testamento, y se menciona explícitamente el Éufrates,
La geografía que Moisés nos está describiendo acá corresponde a la realidad prediluviana. Por lo tanto, cualquier intento por ubicar el jardín está destinado al fracaso. Algunos han intentado ubicarlo tomando como punto de partida las descripciones, el hecho de que menciona un brazo que se reparte en 4, pues realmente, tomando en consideración lo que sucede en el diluvio, cualquier intento al respecto, pues no va a llegar a nada. Los nombres de los ríos no necesariamente se refieren a los que se conocían con ese nombre en la época de Moisés. Es decir, Éufrates y Tigres, habían esos ríos y hasta nuestros días existen con esos nombres, ¿sí? No podemos pensar que los ríos que se mencionan en el Edén son exactamente estos ríos. Hay una coincidencia de nombres. Es muy seguro que los hombres después del diluvio dieran a ríos y montañas nombres semejantes a los que existían antes del diluvio, sin que eso implique una identidad total. Tal vez sí, tal vez no. Si consideramos el carácter universal y catastrófico del diluvio, como nos relata Génesis 6 al 8, podemos creer que no todos los ríos ni las montañas prediluvianos desaparecieron, sino que simplemente cambiaron de ubicación o de curso, lo cual no obstante significa entonces lo mismo que ya afirmamos anteriormente. Buscar la ubicación del Edén es imposible debido a los cambios dramáticos que sufrió la tierra por causa del diluvio universal. Vayamos ahora a los versículos 15 al 18. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 18. Luego tomó Jehová Dios al hombre y ordenó al hombre de todas, ciertamente comerás, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás de él, porque en el día que comas de él ciertamente morirás. Además dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré para él una ayuda que le corresponda. El versículo 15 repite la afirmación del versículo 8. Si los comparamos, en esencia lo mismo, pero añade que Dios le da al hombre una tarea para realizar y un mandamiento para obedecer. Repito, añade esto. Dios le da al hombre una tarea para realizar y un mandamiento para obedecer. Al final, señala la intención divina de hacerle una compañía. Noten esos tres factores importantes. Hay una tarea, hay un mandato y además hay el anuncio de una compañía. Es decir, después de dar una breve descripción del jardín, los versículos 9 al 14, ahora vuelve al asunto del hombre y al por qué Dios lo puso allí. ¿Cuál es la razón de ser del hombre? Esta es la manera típica de la narración hebrea. Ya lo hemos encontrado con relación a los capítulos 1 y 2. Ahora sucede lo mismo. Es decir, los hebreos narran de esa manera. Dicen algo, luego se vuelven a un detalle anterior. Entonces, es lo mismo que estamos encontrando acá. En este texto, se describen tres factores fundamentales para la maduración de todo ser humano: trabajo, obediencia y compañía. Dios, como habíamos dicho anteriormente, es presentado en este pasaje como Padre. Está ejerciendo una pedagogía divina con su hijo recién creado, Adán. Así que tenemos aquí las directrices divinas para una crianza sana, los parámetros generales que todo padre debe seguir en el desarrollo de sus hijos para llevarlos a la madurez. Dios crea a Adán, pero Adán tiene que madurar. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿En qué consiste la pedagogía divina? ¿Cómo obra Dios en cuanto padre? Obra dándole entonces a su hijo recién creado un trabajo, un mandamiento y una compañía. Todo con el propósito de que Adán entonces empiece a desarrollar esa imagen que porta, esa imagen divina que está en él. Hay dos ideas implícitas en lo que acabamos
acabamos de decir, que son fundamentales para el entendimiento de todo el texto y de lo que significa la imago Dei en el hombre. La imago Dei, la imagen de Dios en el hombre. ¿Cuáles son esas dos ideas? Primera, como imagen de Dios, el hombre es un imitador de Dios. Repito, como imagen de Dios, el hombre es plenamente. O sea, ¿para qué Dios dota al hombre con la imagen y semejanza suya? Para que el hombre lo imite. Entonces, esa imagen y semejanza como normalmente se entiende dentro del cristianismo, y es correcto, esa imagen y semejanza significa que nosotros nos parecemos a Dios en el hecho de que tenemos intelecto, emociones y voluntad. Esa capacitación, esas facultades que Dios le otorgó al hombre es para que el hombre se parezca a Dios, pero para que imite a Dios. Al mandar al hombre que labre y guarde el jardín, Dios simplemente le está diciendo que replique lo que él hizo en el capítulo 1. En otras palabras, en su microcosmos, el Edén, el de Adán, Adán debe hacer lo que Dios hizo en el macrocosmos. Claro, ¿notan la diferencia abismal entre Dios y el hombre? Mientras Dios crea un universo, pues Adán tiene que labrar el jardín. Pero en esencia, ¿notan que es hacer lo que Dios hizo? Dios ordenó los cielos y la tierra. Eso hizo en Génesis 1. Ahora Adán debe labrar la tierra, trabajar la tierra y además cuidar, guardar, proteger el Edén para que continúe siendo un paraíso. Esta es la razón por la cual Dios creó el universo desordenado y vacío. ¿Recuerdan Génesis 1:2? Yo les dije en Génesis 2 vamos a encontrar una razón importante de por qué Dios crea desordenado y vacío. El desorden y la vaciedad de Génesis 1:2, dijimos, es original. Dios creó así. No fue resultado de ningún juicio, de algo que sucedió entre el versículo 1 y 2. Eso ya lo desmentimos exegéticamente y teológicamente, ¿no? Pero ahora acá aparece algo importante. Se revela un propósito divino, ¿no? Porque claro, uno se pregunta, bueno, Dios es Dios de orden. ¿Por qué Dios crea algo desordenado y vacío para luego ordenarlo? ¿No sería eso como, pensaríamos, como desperdiciar energía? No, porque es que Dios está pensando en su hijo Adán. Dios está pensando en cómo Adán va a desarrollar esa imagen y semejanza de Dios en él. Dios está pensando en darle al hombre un patrón de imitación. Mire, Dios no solo da mandamientos en la escritura, Dios da patrón para seguir esos mandamientos y el patrón es Dios. Un buen análisis de los 10 mandamientos siempre debería devolverse hasta ese aspecto teológico. Me explico, es decir, ¿por qué Dios manda no matarás? Sí, porque es un mandamiento y es malo matar. Sí, pero eso es la cáscara del mandamiento, eso no es la esencia del mandamiento. Dios manda no matar porque Dios es vida, que es algo muy olvidado en el análisis de los mandamientos. Casi siempre se queda el análisis simplemente en lo que manda y lo que no manda. Y eso es muy miope, porque Dios quiere que el hombre no solo obedezca, sino solo le hubiera puesto un mandamiento, no más, y ya. Dios además y sobre todo quiere que el hombre imite. De manera que la santidad cristiana, daba a llamar a un contexto cristiano, la santidad cristiana es más que simplemente obedecer los mandamientos de Dios. La santidad cristiana es ser imitadores de Dios, como el apóstol Pablo nos enseña. Entonces, aquí en Génesis capítulo 2, notamos que Dios se constituye en ejemplo de su Hijo. Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Notan el punto de la santidad es imitación. ¿Y qué está haciendo Dios en Génesis? Es haciendo algo, no por él. Hermanos, Dios pudo haber creado todo en un segundo, no en 7 días. Ya, pero lo hace en 7 días. Dios pudo haber creado todo ordenado, hermoso, pero Dios lo que era desordenado y vacío, lo hace
para darle un patrón, para constituirse en ejemplo para su hijo recién creado y para nosotros. El principal instrumento, entonces, de aquí en adelante que Dios va a usar para la preservación del orden recién creado es el hombre. Ya lo dije en la clase pasada, es decir, lo que Dios comenzó, ahora el hombre lo tiene que completar. ¿Cuál es ese instrumento para ahora cuidar la tierra y llevarla a su plenitud? El ser humano. El hombre va a continuar la tarea donde Dios la dejó. El hombre va a hacerlo imitando a Dios. Ahora, hay algo que no debemos pasar por alto acá, y no quisiera pasarlo por alto. No tiene que ver con sí con el texto, pero nos va a dar una connotación bien especial a lo que estamos diciendo y a lo que Génesis nos está presentando. Es el hecho de que aquí en Génesis aparecen dos verbos junticos en la tarea que Dios le pone al hombre, y es el verbo labrar y el verbo cuidar. El verbo labrar en hebreo, avad, significa trabajar, significa servir, y el verbo cuidar, shamar, significa guardar, proteger o cuidar. Y las otras menciones en el Antiguo Testamento donde estos verbos aparecen juntos es en contextos sacerdotales. Repito, Dios le dice al hombre, debes labrar la tierra, o sea, trabajar, servir, y segundo, tejer, el Edén. Esos dos verbos vuelven a aparecer juntos únicamente en todo el Antiguo Testamento cuando se habla de la labor sacerdotal. Busquen su Biblia Números 3, versículos 6 al 8, y notemos esto. Números 3, 6 al 8. Números capítulo 3, versículos 6 al 8. Y me gustaría que lo buscaran en la Biblia porque voy a ir detallando palabras para que notemos la conexión con Génesis. Dice el texto, haz que se acerque la tribu de Leví, contexto sacerdotal, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan. Bueno, ahí la palabra no es abad, no es el mismo verbo que aparece allá, pero pone un contexto ya de servicio. Pero continuamos. Y desempeñen. La palabra hebrea desempeñar allá es el verbo hebreo abad, el que en Génesis 2 se traduce labrar. Para que desempeñen, dice, desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir. Servir es el mismo verbo abad que se traduce en Génesis, labrar la tierra. En el ministerio, la palabra ministerio en hebreo es abodá, del verbo abad. O sea, es como si estuviera diciendo para que sirvan en el servicio del tabernáculo. ¿Notan dónde van a trabajar los sacerdotes? Los levitas en el tabernáculo, el lugar donde estaba la presencia especial de Dios. Pero continúa el texto, y guarden. ¿Notan la tarea de los levitas? Servir en el tabernáculo, pero además guardar. El verbo hebreo ahí es shamar, el mismo que encontramos en Génesis, cuando Dios le dice a Adán que él debe guardar el Edén. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado. Otra vez encargado ahí. Y a ellos por los hijos de Israel y ministren. La palabra ministra, el verbo ministrar ahí es abad, el verbo servir, el mismo de Génesis. En el servicio, abodar, otra vez una palabra relacionada del tabernáculo. Ahora, noten también capítulo 8, versículo 26, que es el otro texto donde vuelven a aparecer estos verbos junticos. Números 8, 26. Números 8:26 dice, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer, literalmente ahí en hebreo se utiliza el verbo shamar, o sea, para guardar, para hacer la guardia ahí es mismeret, que proviene del verbo shamar, o sea, para guardar la guardia, para hacer la guardia. Notan lo que hacían los sacerdotes, guardar el tabernáculo, pero no servirán, verbo abad, el mismo de labrar,
en Génesis, en el ministerio, Abodat, en el servicio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Este último texto indica que los levitas hacían guardia constante en el tabernáculo. ¿De qué guardaban el tabernáculo? De cualquier profanación. De que cualquiera que no estaba autorizado para estar en el tabernáculo quisiera ingresar. De hecho, los sacerdotes tenían una espada para matar a cualquiera que entrara y profanara el santuario. Y hay relatos de eso en los libros de Reyes y de Crónicas, que no tenemos el tiempo acá para considerarlos. Estos textos nos enseñan que los sacerdotes estaban para servir a Dios en el santuario y para guardar el santuario de cualquier profanación. Esa es la tarea sacerdotal. Servir a Dios, brindar un servicio para Dios, trabajo. Esto fuertemente que el Edén era un santuario, el lugar de la presencia especial de Dios, y desde donde gobernaría sobre su pueblo, y que además ese santuario que era el Edén debía ser guardado de cualquier profanación. En el capítulo 3 hay una profanación del santuario. ¿Quién tenía que guardarlo? Esta idea la vamos a retomar en el capítulo 3. Adán tenía que guardar el santuario de cualquier profanación. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 en adelante. Y el comentario que vamos a hacer en Génesis 3:1 van a ampliar un poco más esto. Entonces, Adán ejercía una labor sacerdotal en el Edén. Esa es la primera idea. Entonces, el hombre es un imitador de Dios. Pero en segundo lugar, Dios creó al hombre bueno en gran manera. Avancemos. En segundo lugar, Dios creó al hombre bueno en gran manera. Esa fue la declaración del capítulo 1, cerrando el capítulo 1. Como todo lo demás que había hecho. Pero así como las plantas y los animales deben empezar a crecer individualmente y como especie, el hombre debe empezar a madurar como individuo y como raza. Esto simplemente quiere decir que el hombre fue creado completo, pero con la capacidad de madurar en todos los aspectos, especialmente en el espiritual, que no es otra cosa que el desarrollo pleno de la imagen de Dios en él. Repito esta idea importante. El hombre fue creado completo, pero completo no quiere decir que ya estaba plenamente desarrollado. Fue creado completo, pero con la capacidad de madurar en todos los aspectos, principalmente el espiritual. Entonces Dios todo lo planea acá para que el hombre desarrolle a plenitud. La madurez para el ser humano implica, por lo tanto, llevar al máximo nivel su semejanza con Dios. Eso es madurez. Y sigue siendo el mismo significado para nosotros como cristianos. Alcanzar esa madurez es alcanzar el máximo nivel de semejanza de Dios en nosotros como criatura, ¿no? Por ejemplo, Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esa era la esperanza del salmista, ver el rostro de Dios en justicia y ese día en que va a despertar a la semejanza de Dios. O primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Noten la meta de la redención en Cristo Jesús. La meta es alcanzar el máximo nivel de semejanza con Dios, con Cristo. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros constantemente a través de la santificación. Cada ser humano redimido va a tener una medida de eso. Cada uno va a tener una capacidad de reflejo de la imagen de Dios. Y eso es lo que Dios está desarrollando entonces en cada uno de sus hijos. O Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios planea llevar al hombre a la madurez a través de los tres factores antes mencionados: trabajo, mandamiento y compañía. Los tres tienen que ver con la imagen de Dios en el hombre y su plena manifestación. Entonces, las tareas que Dios está colocando sobre el hombre son parte de ese proceso que tiene como fin llevar a su Hijo a la madurez. El mandato cultural de Génesis 1:26 al 28 tiene que ver con el desarrollo de su pleno potencial humano a imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre cuida, guarda, preserva, sostiene la creación, está imitando a su creador, que es protector y sustentador. Y volviendo a Génesis 1:2, a la expresión desordenada y vacía, y a cómo Dios trabaja posteriormente para primero ordenar la creación y en segundo lugar llenar la creación, es interesante ver que ahora el hombre recibe el mandamiento de labrar y guardar, que implica ordenar o mantener en orden ese Edén, a lo cual también entonces debemos añadir el mandamiento de capítulo 1, versículo 26 al 28, que es poblar la tierra, multiplicarse para poblar la tierra. Entonces, así como Dios ordena y llena, el hombre tiene que ordenar y llenar. Otra vez, insisto, eso es imitación. Pero a Dios le interesa no solo el desarrollo funcional del hombre, lo que hace, sino sobre todo su desarrollo moral, lo que es. Porque es aquí donde mejor se refleja la semejanza con Dios. Por tal razón, al mandato cultural, Dios le añade un mandato moral, un mandato positivo, explícito. El mandato es este: de todo árbol del jardín ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque en el día que comas de él, ciertamente morirás. Es fabulosa la forma en que Dios expresa el mandato. Noten la manera como Dios expresa el mandato. Y es un buen ejemplo para nosotros como padres y también como pastores o predicadores. ¿A qué me refiero? Mire, Dios primero presenta el aspecto positivo. De todo árbol del jardín ciertamente comerás. Y luego sí presenta el aspecto negativo. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Eso es un buen patrón pedagógico y un buen patrón pastoral, un buen patrón incluso para la predicación. Primero presentar el mandato positivo y luego el mandato negativo. Posteriormente Dios añade la amenaza. La amenaza es esta: porque en el día que comas de él, ciertamente morirás. La santidad entonces es tanto hacer bien como dejar de hacer el mal. Siempre en toda la Biblia vamos a encontrar esa connotación doble de santidad. Haz el bien, pero deja de hacer el mal. Observemos bien la certeza tanto del mandato positivo como del mandato negativo. Y por eso lo colocamos en nuestra traducción así. En Reina Valera no se deja ver tan claro. Pero nosotros colocamos: ciertamente comerás y ciertamente morirás. ¿Observaron eso? Hay una certeza, tanto en el mandamiento positivo como en el mandamiento negativo. Ciertamente comerás, ciertamente come de todo, pero ciertamente morirás el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. En los dos casos encontramos la misma estructura sintáctica hebrea, que es una estructura para señalar énfasis y certeza. Literalmente en hebreo es así: comiendo comerás y muriendo morirás. Eso es simplemente otro artilugio sintáctico hebreo, o sea, otra forma en que la gramática hebrea expresa cosas que nosotros lo haríamos de otra manera. ¿Cómo expresa certeza el hebreo? Bueno, colocando el mismo verbo de dos formas diferentes. Comiendo comerás significa puedes comer libremente. Muriendo morirás significa te aseguro que vas a morir. Sé que algunos han querido encontrar algún significado especial en el muriendo morirás, pero desde un punto de vista gramatical no es así. Simplemente es una estructura hebrea para señalar énfasis. Aquí hay entonces mucha bondad
de Dios. Come libremente de todos los árboles, pero también hay mucha severidad de parte de Dios. No comas de este árbol, porque si no vas a morir. Mucha bondad, porque Dios da la orden de comer de todo lo que Adán quisiera. Todos los árboles, incluido el árbol de la vida, porque Dios no lo quita de eso. Pero también entonces mucha severidad, porque la restricción de un solo árbol está acompañada con el seguramente o el ciertamente morirás. Si entendemos entonces esto como un mandamiento moral, entonces es evidente que el árbol no tenía un mal intrínseco, es decir, en su naturaleza. No es que el árbol tuviera veneno o algo así. Dios no le está diciendo, no comas de ese árbol porque es venenoso y te va a matar. No es eso. Porque ese árbol era parte de todo lo bueno que Dios creó. En este momento no había nada malo, todo era muy bueno. Cuando Adán y Eva pecaron, comieron de ese árbol, su efecto inmediato fue interno y no externo. O sea, comieron y no cayeron fulminados. Lo que sucedió cuando ellos comieron del árbol fue que sus ojos fueron abiertos. Los ojos de ambos fueron abiertos y supieron que estaban desnudos. No cambiaron sus ojos físicos, cambiaron la manera en que veían. Se escondió Adán con su mujer de la presencia de Jehová Dios. Eso quiere decir que su muerte fue primero espiritual. Posteriormente sí fue física. Era el acto de comer del árbol. Era el acto de comer del árbol. Perdón, y miro la diapositiva que estamos aquí. Avanza. Bien. Era el acto en sí de comer del árbol. Más que el árbol mismo, lo que traería como consecuencia la muerte con total seguridad. La maldad consiste en desobedecer la orden directa de Dios. Adán va a madurar, y esto es lo que significa entonces el mandamiento que Dios pone ahí. Adán va a madurar solo si está en dependencia de Dios. Solo si está en dependencia de Dios. O sea, para que Adán madure, tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Entendiendo que su gobierno, el gobierno de Adán en la tierra, no es para él, es a favor de Dios, es en representación de Dios. El hombre debe gobernar para la gloria de Dios. ¿Y cómo se expresa eso? Pues a través de obediencia. El verdadero rey del universo es Dios. El hombre es su representante. Ahora, a la luz de esto, hermanos, quiero hacer otra observación que yo lo hago a pie de página, porque pues no es en sí el hilo narrativo, pero son asuntos teológicos fundamentales que el Génesis nos está dando. Es imposible, a la luz de lo que estamos viendo en Génesis 2, es imposible evadir el sentido pactual de todo el pasaje. Aquí hay un pacto, evidentemente. La presencia de una promesa, el árbol de la vida. La presencia de una amenaza, el árbol del conocimiento del bien y el mal, con la amenaza de muerte. La relación evidente de subordinación del hombre a Dios. La función representativa del hombre. El hombre representa a Dios en la tierra, pero además Adán es el representante de toda la raza. Y el sentido fuertemente escatológico del texto. O sea, que Dios le está colocando un mandato para madurar al hombre, para que llegue a la meta propuesta. Todos estos son elementos esenciales de cualquier pacto en la Biblia. Así que evidentemente aquí estamos en un contexto pactual, lo que en teología se le ha llamado el pacto de obras. A la luz del capítulo 3, bueno, cerramos esa observación teológica, a la luz del capítulo 3 es claro por qué a dicho árbol se le llama el árbol del conocimiento del bien y el mal. La palabra dad hebrea es un sustantivo que significa conocimiento íntimo. Conocimiento obtenido por experiencia personal. O sea, no es conocimiento intelectual, es conocimiento experimental. Pensemos un momento. ¿Dios conoce el bien y el mal? Espero que han dicho sí, porque Dios conoce todas las cosas. Pero eso significa que Dios conoce el mal porque lo ha experimentado, lo ha practicado.
No, significa que Dios tiene un conocimiento en su mente del mal. Del bien, Él es el bien supremo. Pero en cuanto al mal, Dios sabe que es el mal, no por experiencia, sino intelectualmente, diríamos. Ahora, la palabra acá entonces señala hacia ese conocimiento experimental del ser humano. Note, por ejemplo, el uso de la palabra dat, conocimiento, el verbo conocer, en unos pasajes. Jeremías capítulo 22, versículo 16. Entonces, el punto es que Adán y Eva iban a conocer el mal no por instrucción. Ya Dios les estaba instruyendo acerca del mal cuando les dije no coma de esto, sino por experiencia. Jeremías 22, 16, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Note lo que Dios dice acá. ¿En qué consiste conocer a Jehová? ¿En tener información acerca de Dios acá, en la cabeza? No. Dice, es alguien que juzga la causa del afligido y del menesteroso. O sea, practica el bien. Está hablando entonces de conocimiento a un nivel práctico, experimental. Oseas capítulo 6, versículos 6 al 10. Oseas 6, 6 al 10. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allá hubo un pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. ¿Notan esas descripciones? Porque el alegato de Dios es que no lo conocían a él. ¿Y cómo entonces se demuestra? Por sus actos. O sea, ellos no conocían a Dios porque no practicaban el bien, más bien conocían el mal porque practicaban el mal. Y obviamente la palabra conocer también en otros contextos bíblicos se utiliza un conocimiento personal e íntimo entre seres, entre esposo y esposa. Ahí mismo en el contexto de Génesis 4.1, utiliza el verbo conocer. Y vean cómo lo hace, Génesis 4.1. Conoció a Adán a su mujer Eva. Ya la conocía hace rato. Conocer acá significa tuvo relaciones sexuales, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, estos textos nos señalan claramente que la palabra conocer o conocimiento en la Biblia tiene una connotación experimental. Y eso, pues, finalmente lo que sucede en el capítulo 3. Finalmente, como parte del desarrollo del ser humano, Dios afirma que no es bueno que el hombre esté solo. Así termina nuestra seccioncita. No es bueno que el hombre esté solo. Y esa expresión resalta con el bueno y el muy bueno de Génesis capítulo 1. Todo era bueno, pero ahora aparece un detalle, hay algo que no es bueno. Debemos leer entonces esta afirmación de que no es bueno que el hombre esté solo a la luz del capítulo 1, versículo 27. Donde Dios dice que creó el hombre, imagen y semejanza suya, y que lo creó varón y mujer. Es decir, ya Moisés nos dijo, ya Moisés afirmó que la creación del hombre es la creación del varón y la mujer. O sea, la humanidad es hombre y mujer. Ahora, en el capítulo 2, en este punto de la narración, solo está. Entonces, por supuesto, aún no se ha completado esa creación. Falta algo. Moisés está colocando en nuestra mente entonces una inquietud. Ya hemos visto cómo Moisés va colocando esas inquietudes en nuestra mente para incentivar entonces la lectura que continúa. Adán va a ser el primer individuo de la raza, pero él solito no va a poder procrear. De acuerdo a la afirmación de 1.27 y 1.28, ese hombre que es varón y mujer deben procrear, multiplicarse y llenar la tierra. ¿Cómo Adán solo en este punto puede cumplir ese mandato? No lo puede hacer. Por lo tanto, no es bueno que el hombre esté solo. Hombre y mujer, los dos portan la imagen divina, pero además los dos se complementan mutuamente. La humanidad, la pareja es
entonces una unidad compuesta de dos. Pero luego a partir de esa unión van a venir otros seres humanos que se van a sumar en la manifestación de esa imagen de Dios y van a llevarla a todos los rincones de la tierra. De manera que el cumplimiento del mandato cultural de Génesis 1, 26 al 28 requiere de los dos, hombre y mujer. Bajo esa perspectiva, entonces Moisés coloca en el relato que no es bueno que el hombre esté solo. Dios mismo afirma eso, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces Dios comienza un plan para hacerle una ayuda idónea al hombre. Vamos a avanzar al versículo 19 y 20 porque es breve lo que tengo que decir ahí y terminamos por hoy allí. Entonces avancemos a los versículos 19 al 20. Formó pues Jehová Dios de la tierra todo animal del campo y toda ave de los cielos, y los trajo al hombre para ver cómo llamaría a cada uno, y todo lo que llamó el hombre a cada ser viviente, ese es su nombre. Así dio el hombre nombres a todo animal, al ave de los cielos y a toda bestia del campo, pero para el hombre no se halló una ayuda que le correspondiera. Ante el pronunciamiento del no es bueno que el hombre esté solo, Dios en primera instancia forma animales y aves y los trae a Adán. Así como el hombre, estos animales también son formados, se utiliza el mismo hebreo yatzar, son formados de la tierra, Adamá, pero a diferencia del hombre, Dios no les imparte soplo de vida. Noten entonces la diferencia que ya habíamos señalado, ¿no? Las denominaciones de estos seres vivientes señalan hacia todo tipo de animal que vive en la superficie de la tierra. Animales tanto domésticos como salvajes. Solo quedaron por fuera de esta lista, en comparación con el capítulo 1, los peces. Es lo único que quedó por fuera de la lista de Génesis 1. Ahora están todos menos los peces. La expresión Kol Hayat Hasadeh es todo animal salvaje, todo ser viviente del campo, o sea, animal que no está domesticado. La expresión Kol Habehema es todo animal doméstico, animales que están bajo o para el provecho del hombre, literalmente el ganado, significa esa palabra. Y por su parte, la expresión Kol of Hashamayim se refiere a todo animal alado o que vuela, las aves, ¿no? Son todos los seres que Dios había creado en los días quinto y sexto. Adán debe poner nombre a cada especie, lo cual, de nuevo, repito, implica poner en ejercicio la imagen y semejanza de Dios con el Creador, quien Dios le dio nombre a los seres inanimados, según Génesis 1, 5, 8 y 10. Dios llamó a ellas. Dios pone nombres en Génesis capítulo 1. Ahora el hombre, imitando a Dios, también debe poner nombres a los animales. Dios trae esos animales a Adán. No es una improvisación divina, sino que es parte del plan divino. Dios sigue madurando a su hijo y le enseña en este punto a ejercer dominio sobre la naturaleza. Recordemos algo, hermanos. En el contexto semita, en el contexto del Antiguo Testamento, colocar nombre a algo o a alguien significa propiedad, significa autoridad. Y acá entonces se está señalando eso particularmente, ¿no? Al final del párrafo, Moisés dice, pero para el hombre no se halló una ayuda que le correspondiera. Es decir, Dios, cumpliendo su tarea pedagógica con el hombre, de una manera muy gráfica, hace consciente al hombre de la necesidad que él tiene. En el mundo animal, no había alguien como él, no había alguien que le correspondiera. Y la expresión que hemos traducido como que le correspondiera, o como se ha popularizado en nuestras Biblias, ayuda idónea, significa literalmente conforme a su propia presencia. Y eso fue algo evidente para Adán, ¿no? Al ver animal tras animal, especie tras especie, pasar por él, colocar nombres, ver sus características físicas, evidentemente Adán observó que ninguno se parecía a él. Había rasgos, quizá, pero ninguno era como él, ninguno se parecía a él.
Había una diferencia esencial entre él y los seres que Dios había traído. Solo alguien igual a él podría ser su ayuda idónea. Alguien, como ya había sido afirmado en Génesis 1, 26 al 27, que también portara la imagen de Dios. Los animales no son imagen de Dios, entonces en este momento Adán cae en conciencia de la necesidad particular que tiene. Vamos a parar acá, hermanos. Entonces dediquemos un tiempito a preguntas que ustedes tengan. Bueno, acá estoy viendo el chat, de ahí algunas preguntas que tenemos acá. Alejandro dice, pastor, tengo una consulta solo, bueno, no, esa fue la consulta que le hicieron a Roberto acerca de las clases. Recuerden, las clases van a ser ahora lunes, en este mismo horario, solo los lunes. Bueno, Yerko pregunta, algunos teólogos sostienen más bien que la ubicación geográfica fuera de ser irrelevante es muy importante, ya que el propósito de Moisés era llevar al pueblo de Dios al mismo lugar de deleite, llevando al pueblo de Dios a la tierra prometida, por lo parecido a la descripción de Canaán con LD. No, hermano, no es correcto eso. Y desde un punto de vista teológico, Canaán no es el destino del pueblo de Dios. Era el destino de Israel, pero no es el destino del pueblo de Dios. La promesa de Dios para su pueblo de todos los tiempos, de todas las épocas, no es Canaán. Canaán fue el destino particular para Israel. Y claro, hay ciertas descripciones de Canaán que se hacen en el lenguaje del Edén, pero para mostrarle a Israel la connotación de lo que era Canaán. Es decir, Canaán era el lugar donde habitaba Dios, la presencia especial de Dios, donde Dios iba a habitar con su pueblo, era el lugar donde Dios los iba a llenar de abundancia, etc. ¿Sí? Pero a la luz del Nuevo Testamento, y puedes leerte Hebreos capítulo 2 al 4, donde se habla particularmente de este tema, Canaán, y el hecho de que Israel llegara a Canaán era simplemente un tipo de la verdadera promesa de Dios para su pueblo. Es decir, la verdadera promesa del pueblo, de Dios para su pueblo es la Canaán celestial. Y que nos lleva a la Canaán celestial no es Josué, no es Moisés, sino que es Jesús. La Canaán celestial, o sea, la Jerusalén que desciende lo alto, que nos presenta Apocalipsis 21 y 22, es el lugar donde habita la presencia especial de Dios permanentemente, donde no habrá maldición, donde el pecado va a ser erradicado, donde no va a haber enfermedad. De manera que esto que sucede con Israel es tipológico. Con tipológico no quiero decir que no fue real. Lo que quiero decir es que esa historia de Israel, eso que sucedió en la historia con Israel, era preparatorio, era anuncio, un anuncio de antemano, de alguna manera pequeña, prototípica, como una maqueta a través de la cual Dios estaba mostrando la verdadera redención final que trae Jesucristo. Lo que hace Jesucristo es llevar adelante el plan que Dios le puso adelante a Adán y fracasó. Es decir, multiplicarse, llenar la tierra con imágenes de Dios y sojuzgar toda la tierra. Eso es lo que vemos nosotros que sucede en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Solo a través de Jesucristo. Entonces no puedo estar de acuerdo con esa expresión, con esa aseveración que está ahí. ¿Adán hablaba algún idioma en el momento que fue creado? Por supuesto que hablaba idioma porque si no, no se podía comunicar con Dios. No podía haberle colocado nombres a los animales y no podía haber hablado con su esposa. Dios crea al hombre como un ser racional. Y no sé si tu pregunta tenga que ver algo con esas imágenes que nos han transmitido, esa idea que nos han transmitido del hombre en las cavernas. Eso no corresponde con la realidad bíblica, la afirmación bíblica.
No hubo hombre de las cavernas, tal y como sale el primer hombre de las manos de Dios, es un hombre con todas sus facultades, tal y como nosotros lo somos, incluso sin pecado. Adán era sin pecado originalmente. ¿Qué idioma hablaba Adán? Hablaba el español seguramente, el idioma del cielo. No sabemos qué idioma, no sabemos qué idioma hablaba. Pues, ni idea. Sabemos que Moisés registra todo esto en hebreo, pero seguramente no era el hebreo. ¿Cómo podían entender el término muerte cuando antes nunca se había experimentado en la creación? Es una pregunta muy buena para la cual no hay respuesta, hermano. No sabemos. Algunos teólogos dicen que ya había muerte, quizá en el mundo animal, pero eso no parece ser concordante con lo que el relato da. De manera que no hay forma de responder a esta pregunta, pero Adán no necesitaba entender que era muerte o no necesitaba tener una representación gráfica de muerte ahí al frente. Él simplemente debería haber aceptado por fe el mandamiento divino y debería haberlo obedecido con fe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos decir al respecto. Bueno, hermanos, si hay más preguntas, por favor escríbanlas en el chat. Bueno, es la misma pregunta de la muerte. Bueno, listo. Yerko pregunta, ¿es bueno alegorizar como algunos lo hacen la idea de que el árbol de la vida apuntaba a Cristo? Eso no es alegorizar, hermano. Eso es apuntar tipológicamente a Cristo y lo hace Apocalipsis. Alegorizar, para que entiendan la diferencia, alegorizar es negar el sentido histórico y literal de un texto y darle un sentido espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, Filón de Alejandría hizo algo así como lo siguiente, no recuerdo bien, pero algo parecido a lo que les voy a decir. Dijo que los 4 ríos que menciona Moisés acá en Génesis capítulo 2 son las 4 grandes virtudes. Claro, lo interpretó a la luz del griego, ¿no? De la filosofía griega, las grandes virtudes según los griegos, ¿no? Entonces, eso es alegorizar. Eso es alegorizar, es negando el significado literal histórico del texto, darle significados espirituales. Decir que el árbol de la vida apuntaba a Cristo no es alegoría, sino es tipología. Y la tipología es correcta cuando la Biblia nos guía a hacerla. En otras palabras, podemos y debemos hacer tipologías donde la Biblia nos dice que hay tipos, donde no hay no debemos inventarnos. Pero claramente Apocalipsis apunta en esa dirección, mostrando que Jesús es el cumplimiento de esa promesa de vida eterna para el ser humano. Entonces, en realidad lo que deberíamos decir es que el árbol de la vida es un tipo de Cristo o de la salvación que Cristo obtiene para su pueblo. Silvia pregunta qué debemos entender por muerte espiritual. De eso vamos a hablar en el capítulo 3, hermana, pero puedo adelantarle alguna idea. Muerte espiritual significa que el hombre pierde esa conexión, esa relación con Dios, que el hombre pierde eso especial que Dios le había dado por su hálito de vida. Y de manera que el hombre ahora, en lugar de disfrutar de la presencia de Dios en el jardín, tiene que esconderse. Pero entonces en el capítulo 3 vamos a ahondar en esas ideas. Rodrigo pide una aclaración. Si no me equivoco, usted dijo que en el Edén Adán podía comer incluso el árbol de la vida antes de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí estaba a disposición de él. Dios le prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. De manera que el árbol de la vida estaba a disposición de
de Adán, evidentemente, ¿no? Y ese árbol de la vida, como expliqué, es un árbol sacramental, es decir, representaba la promesa de vida eterna para el hombre, ¿no? Era una vida eterna que el hombre, Adán, debía obtener bajo la obediencia del mandato que Dios le había dado, ¿no? Tengamos en cuenta algo. Aquí estamos bajo el pacto de obras. Como le expliqué, ya metiéndonos en un asunto más teológico. Aquí se configura el pacto de obras, que es ese pacto específico que Dios hizo con Adán. Y con Adán, o a través de Adán, con todos sus descendientes. Y ese pacto de obras implicaba que la vida eterna se obtenía por obediencia. Adán debía obtener esa vida eterna confirmada. Ya tenía vida espiritual, pero ahora una vida eterna confirmada a través de la obediencia al mandato positivo, a este mandato moral que Dios le da, pero también en cumplimiento del mandato cultural de multiplicarse y llenar la tierra, ¿sí? De manera que acá sale a relucir claramente lo que Pablo enseña en Romanos capítulo 3, capítulo 4, lo que es la esencia de ganar la salvación por obras. Aquí estamos hablando de una salvación por obras, literalmente era lo que tenía que obtener. Él fracasa en obtenerlo. Cristo ahora obtiene una salvación, él la obtiene por medio de su obra, cumpliendo el mandamiento del Padre, el mandamiento dado por el Padre al Hijo en el pacto de redención, pero ahora ya que Cristo obtiene esa promesa de vida, la obtiene por medio de su obediencia, a nosotros se nos es ofrecida gratuitamente, sin ningún tipo de obra, de manera que ahora en el nuevo pacto la oferta de salvación para el hombre es una oferta gratuita y quienes la obtenemos por la fe, la obtenemos por gracia, no por obras, ¿sí? Pero hay que entender que igual Cristo sí lo obtuvo por medio de obediencia. Kevin dice, Adán convivió con bestias como dinosaurios. ¿Cómo vamos a hablar de esto con los más jóvenes que tienen estas curiosidades? No sabemos nada de dinosaurios, sino lo que la ciencia se ha inventado. Eso es lo que sabemos. Si existieron los dinosaurios, debieron ser parte de los grandes monstruos que Dios creó. Entonces estarían ahí, pero no serían como los dinosaurios que vemos en este momento del Edén, porque en este momento la creación es dócil, la creación se somete a Adán, ¿sí? Entonces si existieron, no estarían acá, estarían bajo el señorío de Adán, ¿no? Pero como dije en una conferencia anterior, yo seriamente dudo de la reproducción que la ciencia ha hecho acerca de los dinosaurios con base en muy pocas evidencias, ¿no? Yerko, el hombre al morir espiritualmente se convirtió a solo un alma viviente como los animales. No, claro que no, porque el hombre sigue teniendo esas facultades racionales, emocionales, volitivas que lo hace diferente al animal, solo que ahora esas facultades están severamente dañadas por el pecado, por la naturaleza pecaminosa. Elías pregunta, ¿por qué Dios envió un querubín para evitar que el hombre comiera el árbol de la vida? ¿Qué riesgo de implicación había de comerlo? Hermanos, solo vamos a ver el capítulo 3. Entonces, no va a responder la pregunta. Vamos a ir exegéticamente, versículo por versículo. Entonces, seguramente vamos a llegar allá al capítulo 3, versículo 21 en adelante. Juan Pablo, después de la caída del hombre, se podría decir que fue bondad de Dios no dejarlo comer del árbol de la vida. Hermanos, tienen mucho afán de llegar a Génesis 3. Me alegra, eso quiere decir que están entusiasmados con el curso, pero cada día trae su propio afán. Vamos a esperar a que lleguemos allá al capítulo 3. Alejandro dice que tiene una última pregunta. Está bien, escríbela, te esperamos.
Esperamos esa última pregunta de Juan Pablo y cerramos aquí nuestra clase de hoy. Hermano, yo no estoy dando